Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Como siempre, les recuerdo que es importante que los que no se encuentren de turno y están acá en la sesión se anoten a partir de este momento, ya que inició la grabación. Vamos a conversar algunos tópicos importantes relacionados con el tema de medicina transfusional. Este era uno de los primeros temas que teníamos programados para la rotación. Siempre lo tenemos así, de los primeritos temas que discutimos porque no solo entendemos la trascendencia, la importancia de esta parte de la medicina, sino que también pues conocemos la frecuencia con la que todos nosotros nos tenemos que ver enfrentados a esta situación. Realmente uno, siendo estudiante, lo ve como que estuviera uno desde el graderío, ¿no? Porque uno lo que hace es seguir instrucciones por lo general, seguir una orden, el jefe pasa, evalúa al paciente o el residente pasa, visita, evalúa al paciente e indica una transfusión. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, todos somos de alguna forma responsables tanto de lo bueno como de lo malo que pueda ocurrir con un procedimiento de esta índole, una transfusión sanguínea. Así que pues es muy importante que estemos claros de algunos conceptos relacionados con este tópico. Como siempre les recuerdo, pueden participar, pueden levantar la mano y preguntar, pueden dejar sus preguntas para el final. Ustedes mandan cómo quieren llevarlo a cabo. Pero habiendo dicho esto, vamos a recordar que estos procedimientos, como cualquier acto médico, son procedimientos que van dirigidos a ayudar al paciente. Nosotros queremos, a través de cualquier procedimiento, sea diagnóstico o terapéutico, provocar un beneficio en nuestro paciente, aliviar un dolor, corregir una falla, ayudarles a sentirse mejor, superar un obstáculo, superar una enfermedad y recuperarse. O sea, eso es lo que queremos con cualquier intervención, sea farmacológica o no farmacológica, tenga que ver con estilo de vida, con dieta, con alimentación, cualquier intervención médica, lo primero que busca es ayudar al paciente a tener un beneficio. Pero también debe regirnos el principio de no maleficencia, o sea, no hay que hacer daño, lo primero es no hacer daño. Ya cuando implica o involucra estas acciones o intervenciones, implica un acto directo sobre nuestro paciente, ya sea haciendo una cirugía, haciendo un procedimiento como una punción, una toracentesis, una punción lumbar, una extracción de una muestra sanguínea. Todas estas situaciones tienen que estar, digamos, vinculadas a una decisión meditada que nos permita pues no solo tomar la mejor decisión posible, sino que a través de ese proceso, a través de ese ordenamiento de ideas y acciones, podamos tener también menos posibilidad de tener efectos adversos o secundarios. Recordando sobre todo que este tipo de intervenciones es pues prácticamente un trasplante de tejido extraño. Lo que estamos haciendo es introducir al sistema circulatorio de nuestro paciente pues algo que le va a ayudar en principio, pero que podría en todo caso también llevar a algunos elementos que provoquen alguna reacción adversa no deseada. También es importante que recordemos siempre que hacemos una transfusión de cualquier tipo de componente sanguíneo, que la mejoría que vamos a lograr es por lo general transitoria, o sea, no es algo que vaya a curar a un paciente necesariamente, sino que es algo que va a mejorar sus condiciones generales de oxigenación, de coagulación, de estabilidad hemodinámica, que va a permitirle salir adelante de una complicación probablemente secundaria a otras situaciones médicas. Tomando todas estas precauciones y consideraciones, aún a pesar de eso, resulta que en la actualidad incluso hasta la mitad de las transfusiones pueden llegar a ser innecesarias. Y sobre todo porque pues también entre un 30 y 50% de las mismas no siempre están bien indicadas. Eh, si no tenemos claro, primero, qué queremos mejorar en nuestro paciente y de qué forma lo podemos lograr, entonces va a suceder esto. Vamos a indicar mal una transfusión y el paciente pues no solo no se va a ver beneficiado, sino que encima vamos a incrementar la posibilidad de provocar un daño directo a nuestro paciente.
Existen esencialmente dos transfusiones, dos tipos de transfusiones, la transfusión heteróloga, o sea, aquí el donador del componente sanguíneo es alguien que no está relacionado directamente como familiar del paciente o es desconocido, y está la transfusión autóloga. En estos casos, uno mismo, previendo que pueda ser sometido a un procedimiento quirúrgico por lo general y que va a tener cierta pérdida sanguínea, puede incluso meses antes prepararse y donar sangre por si requiere transfusión durante o después del procedimiento. Entonces aquí estas son las dos maneras básicas de hacer este tipo de intervención. Como habíamos comentado, pues, ¿quién es el responsable directo de lo que suceda o no con la transfusión? El responsable directo es el que la indicó, que por lo general debe ser el médico tratante del paciente. O sea, no debe ser el técnico del laboratorio de banco de sangre, no debe ser la enfermera graduada jefa del servicio, no debe ser otro paciente que le diga a uno, mire, pues póngale sangre a ese, o un familiar, ¿no? O sea, aquí es el médico el que la va a indicar y también va a tomar o asumir la responsabilidad de lo que pueda pasar con esa transfusión. Existe en Guatemala un elemento regulatorio que es el reglamento de la ley de servicios de medicina transfusional y bancos de sangre, que pues rige cómo se debe hacer este procedimiento, en dónde se va a llevar a cabo los procesos de recolección de las sangres, cómo se va a procesar, en dónde se puede depositar, cómo se puede obtener una donación, quién va a ser el responsable de la misma. Todo eso está regulado acá. Si ustedes pueden, busquen este acuerdo gubernativo, esta ley de servicios de medicina transfusional y bancos de sangre, denle una revisada para que se den cuenta todo lo que implica hacer un procedimiento de esta índole. Pero al final de cuentas, aunque el médico que indica la transfusión es el principal responsable de la misma, pues todos llevan un poco de transfusión. Por ejemplo, el que toma la muestra de la sangre y la lleva al banco de sangre para que se procese, el técnico del laboratorio que la recibe y la procesa, el que después va a recoger el componente sanguíneo y coloca la transfusión, incluso los que hacen la entrevista del que va a donar la sangre para que eventualmente se utilice, el que hace las pruebas. O sea, hay una serie grande de personas involucradas en todo este procedimiento. Pero al final la responsabilidad directa en lo que pase es del médico. Y recuerden, esto aplica para todo. O sea, la ignorancia de la ley no nos va a eximir de responsabilidad. Ya en Guatemala han habido casos bastante serios de pacientes que demandan a los colegas médicos o demandan al Seguro Social secundario a que adquirieron una enfermedad de transmisión hematógena, por ejemplo, VIH o hepatitis B, hepatitis C, o que han tenido una complicación del procedimiento de la transfusión y han tenido, pues, no solo complicaciones serias, sino que han fallecido incluso. Y al final, pues, uno como médico podría decir, mire, es que yo no sabía, o es que yo no tenía ese concepto, no lo tenía claro, pensé que le iba a ayudar. Y entonces, al final de cuentas, el que no supiera yo qué lleva de responsabilidad legal la transfusión, tampoco va a eximirme de yo hacerme responsable de lo que pueda pasar. Así que, por favor, mucha atención con eso. Existen indicaciones claras y precisas para transfundir, ya sea componentes sanguíneos o sangre completa, pero existen también muchas más contraindicaciones. Para esto, siempre recuerden que es necesario responder una serie de preguntas. Primero, si la transfusión realmente es necesaria o no. Ya veíamos al principio que más o menos la mitad de las transfusiones al final no son necesarias. Puede ser que yo, no sé, me vea obligado de alguna forma por presión del mismo paciente o de la familia o de un residente que me está diciendo que lo transfunda, cuando realmente no se va a ver beneficiado de la transfusión y realmente resulta innecesaria. ¿Existe o no alguna alternativa que yo pueda asumir para transfundir o mejorar las condiciones de mi paciente? Por ejemplo, si alguien llega sangrando activamente, lo primero que tengo que hacer es reponer volemia. Entonces, más que ponerle sangre completa o células empagadas en ese momento, lo que tengo que hacer es canalizarlo y ponerle soluciones cristaloides para reponer el volumen circulante. Un caso particularmente, pues no frecuente, pero sí importante, es siempre el tema de los pacientes que son testigos de Jehová. Ellos, por sus principios religiosos, y por eso es parte siempre de preguntar la religión de los pacientes.
Entonces, ellos, por principios religiosos, tienen prohibido recibir algún tipo de producto sanguíneo o transfusión de algún componente de sangre, porque así lo creen, pues es su creencia religiosa y hay que respetar eso. Entonces uno como médico está siempre con esa disyuntiva, ese dilema, bueno, y si, ¿qué pasa si se descompensa y la única forma de mejorarlo es transfundiendo células empacadas o poniéndole plasma fresco? ¿Lo voy a hacer sin que se den cuenta o no les voy a preguntar y se las voy a poner? Y no crean, o sea, yo conozco casos en los que el médico al final se toma esa responsabilidad, pero se ha visto involucrado en problemas serios de índole legal, casi que con el paciente que está entrando incluso a una emergencia. Cuando es testigo de Jehová, llega el equipo legal de la congregación de una vez a dejar en claro que no debe recibir ningún tipo de transfusión. Y aunque uno crea que el paciente se puede mejorar o su vida está en riesgo, si hay una orden legal, uno no puede transfundir a sus pacientes. Entonces, no se metan a ese tipo de problemática. Claro, está el dilema ético, pues si no le ponga la sangre se va a morir, pues, pero la verdad es que hay que respetar los deseos y las creencias religiosas de los pacientes. No podemos tomarnos a nosotros ese papel tan paternalista como médicos. Entonces, en esos casos uno podría, no sé, ponerle soluciones cristaloides, ponerle soluciones coloides, poner albúmina como expansor de volumen, poner eritropoyetina, o sea, ya uno empieza a buscar alternativas para esas situaciones en las que la transfusión no se puede realizar por algún factor. Realmente va a ser útil, o sea, esta va muy relacionada con si es necesario o no, o sea, ¿qué voy a mejorar? ¿Realmente le va a ayudar al paciente o no? Ejemplo en este sentido, pacientes con anemia hemolítica. Los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune no se ven beneficiados de transfundirles células empacadas. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo, doctor? Si el paciente tiene 5 de hemoglobina, está con gasto alto, está taquicárdico, está ahí pues alterado la conciencia y usted me está diciendo que no le ponga células empacadas. Fíjense que al final, si ustedes le transfunden a un paciente con anemia hemolítica autoinmune, que no le han logrado controlar el proceso precisamente de producción de anticuerpos que están destruyendo las células, los glóbulos rojos, ustedes lo que van a hacer al transfundirlo es empeorar la hemólisis. Entonces, pueden incluso hacer que se complique más. El tratamiento de esos pacientes no se basa en terapia transfusional, se basa en terapia esteroidea a altas dosis. Entonces, ustedes ya después que han empezado los esteroides y ven que está inestable y no se recupera, ya podrían discutir con el hematólogo la conveniencia o no de administrar células empacadas para mejorar sus condiciones generales. Pero la gran mayoría de casos de pacientes con anemia hemolítica de tipo autoinmune, no solo no se transfunden, sino no se ven beneficiados o no es útil en ellos, no les funciona, no les sirve. Hay que ver bien cuál va a ser la indicación. Para contestar también a la siguiente pregunta, o sea, ¿los beneficios que voy a lograr superan los riesgos de hacer la intervención o no? Si no lo superan, no hay que hacer la transfusión. ¿Qué deficiencia tiene el paciente que haga necesaria la transfusión? Aquí es, por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen algún déficit, alguna deficiencia específica de algún factor de coagulación, no le voy a estar poniendo sangre completa para reponer ese factor específico, mejor le pongo concentrados de ese factor, ¿sí? O le administro crioprecipitados o en todo caso plasma fresco congelado si lo que quiero es sacarlo de una emergencia en la cual el paciente está sangrando. Pero mientras más específica sea mi reposición de acuerdo a la deficiencia que tenga, pues mejor le va a ir al paciente y menos efectos secundarios, efectos adversos. ¿Será necesario realmente solo un componente o el paciente necesita transfundirle células empacadas y además, no sé, crioprecipitados, por ejemplo? Eso tengo que verlo bien de acuerdo al caso del paciente. ¿Y cuánto va a necesitar mi paciente? O sea, no es de que yo le ponga una bolsita y al regreso a la semana a ver cómo siguió o que lo voy a estar transfundiendo eternamente, ¿no? Tengo que ver qué realmente cantidad requiere el paciente. Hablando ya de cada uno de los tipos de productos sanguíneos. Primero, la sangre completa. Aquí obviamente aquí va todo, o sea, aquí va los elementos celulares y también los elementos no celulares de la sangre. Cada unidad de sangre completa contiene alrededor de 450 mililitros en total. Aquí no se ha fraccionado ningún componente de la sangre, o sea, prácticamente es sangre completa. Tiene todos sus componentes y puede durar, de acuerdo al tipo de anticoagulante que se esté utilizando, puede durar entre 21 a 35 días. Siempre bajo refrigeración continua entre -4 y -2 grados centígrados.
¿Qué indicaciones hay para esto? Casi ya no se usa. La única indicación válida en la actualidad para este tipo de transfusión con sangre completa es que el paciente llegue sangrando activamente, esté perdiendo mucho volumen y ustedes tengan la sangre completa ya a la mano disponible. Casi nunca pasa, porque pues, es raro que el banco de sangre tenga muchas unidades de sangre completa ahí sin procesar. Casi siempre lo que hacen es procesarla y separar los elementos, ya sean sanguíneos y no, perdón, celulares y no celulares de la sangre para tener los diferentes componentes por separado. Entonces es raro contar con esto. Sí se puede utilizar y todavía en algunos casos se usa en pediatría para hacer exsanguinotransfusión como procedimiento para los pacientes que tienen kernícteos, o sea, pacientes que tienen riesgo de hacer daño neurológico por elevación súbita y sostenida de los niveles de bilirrubinas que puedan eventualmente dañar al bebito recién nacido. En esos casos sí se procede a hacer una exsanguinotransfusión y ahí lo que hay que hacer es hacerla con sangre completa. Fuera de eso casi no se hace o no se utiliza este tipo de productos sanguíneos. Contraindicaciones. Para restaurar volemia solo si el paciente está sangrando activamente, pero si el paciente ya detuvo el sangrado, ya no debería utilizar esto y debo basar la reposición de la volemia en soluciones cristaloides y posteriormente considerar el uso de el siguiente producto que vamos a platicar en un ratito. Tampoco se debe usar para corregir anemia. ¿Ves que tengo 10 de hemoglobina, doctor? Ah, bueno, venga, le voy a poner sangre completa. No. La dosis se calcula de 70 mililitros por kilo. Esto es lo que habría que utilizar en pacientes que yo quiero mejorar sus condiciones de oxigenación si tienen la hemoglobina muy baja. El nivel de hemoglobina como tal, solo de por sí, no constituye indicación absoluta para transfundir células empacadas o paquete globular. Pero por lo general, los pacientes adultos con menos de 5 gramos por decilitro de hemoglobina total y los niños con menos de 7 gramos por decilitro deberían ser considerados para transfundir células empacadas y mejorar sus condiciones en general. Pacientes adultos que tengan menos de 7, solo que tengan ya signos de gasto alto, o pacientes que tengan menos de 8, adultos, que tengan también riesgo o que estén cursando con cardiopatía isquémica o algún tipo de afección cerebral específica. Si tienen 9, 8.5 y el paciente está muy estable, o incluso en pacientes que desarrollaron la anemia más crónicamente, como el caso típico de los pacientes con falla renal crónica. Esos pacientes hacen anemia, pero lo hacen muy gradualmente y van desarrollando niveles más bajos de hemoglobina cada vez, pero se van adaptando. Entonces, uno los ve en la emergencia, llegaron para evaluar colocación de catéter para hemodiálisis, por ejemplo, pero ve que tienen 6.5 gramos de hemoglobina y están conscientes, sí se ven pálidos, pues están conscientes, están orientados, están platicando con uno. Entonces uno dice, bueno, este paciente se adaptó muy bien a esa anemia tan severa. Entonces no voy a correr yo a transfundirle células empacadas para llevarlo de 6.5 a 12 gramos de hemoglobina, pues, o sea, no conviene. De hecho, lo puedo complicar más. En niños la historia es un poco distinta, ahí sí lo van a discutir con el pediatra, por favor, cuando pasen o roten por la pediatría. El hematocrito aproximado de una unidad de células empacadas es entre 70 y 80% y depende mucho del hematocrito del que fue donador, o sea, del que donó esa sangre. Aquí lo que se hace es separar los productos sanguíneos, o sea, ya se separa la parte celular, o sea, los glóbulos rojos, del plasma, en lo más que se puede. Y su indicación principal es restaurar o conservar la capacidad de transporte de oxígeno, pero ya dijimos en qué casos, particularmente, no solo para subirlo de 9.5 a 10, porque mañana lo llevan a sala y no me permiten programar la cirugía si no tiene 10 gramos como mínimo. Hay algunas otras situaciones que uno debería considerar, por ejemplo, pacientes que tengan 8, que tengan 8.5 y que les van a dar quimioterapia, por ejemplo. A esos pacientes sí debería uno transfundirlos para llevarlos a 10 para que soporten mejor ese procedimiento de la quimioterapia, que realmente es muy demandante. Contraindicaciones, lo que les decía, miren cuántas indicaciones hay solo una, y miren todas las contraindicaciones. No usen esto para expandir volemia. Ya les explicaba hace un rato que lo que hay que hacer si el paciente está hipovolémico es que hay que colocarle soluciones cristaloides y en todo caso, después ya que lo estabilizaron, le ponen células empacadas. Mejorar la cicatrización, o sea, no, esto no sirve para eso. Mejorar la vitalidad, o sea, que alguien, es que estoy muy cansado, doctor, venga, le voy a poner células empacadas. No, no se debe usar así.
Y que no digo que algunos colegas lo usen de esa forma, pues, o sea, no estoy diciendo que algunos colegas no lo hagan, de hecho lo hacen y no está bien que lo hagan tampoco. Es como sustituto para los tratamientos de anemia. Cuando hablemos de anemia o alteraciones de los glóbulos rojos, vamos a recordar un poquito de las indicaciones para transfundir nuevamente y se van a dar cuenta de lo importante que es encontrar la causa de la anemia en el paciente, porque de acuerdo a la causa específica, uno ya trata esa causa y la corrige, no solo de estar poniendo células empacadas y células empacadas a cada rato. Lo mismo de corrección de hemoglobina baja solo porque va a ir a una cirugía electiva. Por favor, eso no son indicaciones, son contraindicaciones. Cada unidad de células empacadas incrementa alrededor del 3% del hematocrito de la persona que lo recibe. Esta sección es importante, revísenla más tarde o vuelvan a ver hasta que se les quede. Siempre hay para transfundir células rojas, o sea, glóbulos rojos, una primera opción, ¿verdad? Una primera alternativa si no tengo la transfusión o la opción ideal, una segunda y una tercera, de acuerdo al grupo sanguíneo de mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente es O positivo, que como vemos acá, los pacientes O son los más frecuentes en el mundo y los RH positivo también lo son, o sea, si lo más probable es que tenga esto, mi paciente, entonces yo le debo poner sangre O positivo. Si mi paciente tiene grupo sanguíneo A positivo, pues yo le voy a transfundir como transfusión ideal A positivo y como alternativa, en casos de urgencia le puedo colocar O positivo. Si tiene B positivo mi paciente, entonces le pongo idealmente B positivo o como alternativa O positivo. Si mi paciente pertenece a este grupo raro, miren, solo 4% es AB y AB positivo también es pues raro, pero aún es más raro el AB negativo. Digamos que mi paciente es AB positivo. Entonces, mi paciente puede recibir AB positivo, idealmente, o puede recibir A positivo, o puede recibir B positivo, o puede recibir O positivo. O sea, podría recibir cualquier grupo IRH. Este paciente con este perfil AB positivo es el paciente que llamamos el receptor universal. O sea, él puede recibir cualquier grupo IRH. Los pacientes que son O negativos, estos pacientes son menos frecuentes y deberían recibir O negativo nada más como transfusión ideal. Los A negativo, pues evidentemente su transfusión ideal es A negativo, la alternativa sería ponerles O negativo, los B negativo igual, B negativo sería su transfusión ideal, la alternativa sería O negativo, y si es AB negativo, que es aún más extraño que el otro que habíamos platicado, este paciente debe recibir aquí AB negativo, pero puede recibir grupos diferentes, ya sea A, B o un grupo O, pero negativos. O sea, estos pacientes tienen que recibir RH negativo, a fuerza. ¿Qué pasa si yo le pongo una sangre a mi paciente a la cual no es su grupo ideal? Lo que va a suceder es que lo voy a sensibilizar. Entonces, al final, después, cuando yo tenga la necesidad de volverlo a exponer a grupos sanguíneos, es más probable que haga alguna reacción de tipo hemolítico, porque se queda en su memoria inmunológica la reacción que implementó cuando recibió ese grupo sanguíneo. O sea, la primera vez que yo le ponga esto, digamos, la alternativa, lo más seguro es que no le pase nada, pero si ya yo, por ejemplo, mi paciente es negativo y yo le, por emergencia, no tenía otra sangre, le puse un positivo, entonces a la otra que reciba cualquier producto que tenga RH positivo, le va a generar una reacción hemolítica de tipo autoinmune muy severa. Ahí sí incluso se puede morir. Entonces, aquí esa es la precaución particular. ¿Por qué lo comento? Porque al final de cuentas, en casos de urgencia, si el paciente está en riesgo de muerte y no tengo otra opción, y sé, salvando la situación que platicábamos de los testigos de Jehová, pero si no es testigo de Jehová, y yo sé que va a fallecer, si no le pongo esa unidad de células empacadas a mi paciente, entonces podría, al final de cuentas, ponerle cualquiera, porque solamente lo voy a exponer en esa única ocasión, como una medida de urgencia extrema. Pero por favor, nunca lo tengan así como primera alternativa. Siempre esta es la transfusión ideal, de acuerdo al grupo de mi paciente. Este cuadrito está en el documento que les compartí más temprano hoy en el grupo de WhatsApp. Descárguenlo, tenganlo ahí a la mano, revísenlo despacio. Está interesante, tiene mucho de lo que estamos platicando acá. De hecho, la base para esta plática es un manual que ya les voy a enseñar al final,
que elaboró el doctor Federico Castro, hijo. Él es patólogo y pues egresado también de la facultad ahí con nosotros de San Carlos, y hace como unos 12 años hizo el manual, unos 10 años tal vez, y resulta pues muy útil. O sea, es un manual muy completo, pero obviamente no va a poder a leer todo el manual. Si quieren comprar el manual, por mí no hay problema. De hecho, le van a ayudar al doctor también. Si compran su manual, lo venden ahí en las librerías que están enfrente del CUM. Y está muy bien, está muy completo si quieren revisar más despacio esto. Entonces, la mayor parte de la información sale de ahí, pero esta otra información sale del capítulo que les compartí hoy por la mañana de medicina transfusional y bancos de sangre. Pero lo puse porque complementa bastante bien lo que estamos platicando con transfusiones de glóbulos rojos. Aquí, fíjense, pues con glóbulos rojos ya platicamos. Con plasma es lo siguiente: si mi paciente es tipo O, entonces podría recibir plasma O como primera opción, pero también puede recibir plasmas de los otros como alternativas en ese orden que está ahí, pero debe ser el mismo RH. O sea, si es RH, debe recibir RH positivo. Si es RH negativo, RH negativo. Por favor, eso es bien importante. En pacientes que por alguna razón se vieron expuestos a productos sanguíneos o que ya tuvieron previamente alguna reacción de tipo hemolítica autoinmune relacionada con transfusiones, yo debería de tomar eso en cuenta para las transfusiones venideras y pedirle al banco de sangre que me ayude a reducir el riesgo de que presenten este tipo de situaciones. Generalmente lo vamos a lograr con las siguientes opciones. La primera es esta: a transfundirle al paciente un paquete globular reducido en leucocitos. Aquí la meta es que podamos reducir el concentrado, el paquete globular, o sea, las células empacadas, en la cantidad de leucocitos desde 2 por 10 a la 9 hasta 5 por 10 a la 6. O sea, reducir de forma importante la cantidad de leucocitos que contenga la unidad, pero retener al menos el 80% de glóbulos rojos. Esto sirve para disminuir la inmunogenicidad del material o del paquete que estoy transfundiendo. Esto lo puedo lograr por medio de filtración, por centrifugación o por lavado. Y las indicaciones, lo que ya platicábamos: reducción de reacciones febriles hemolíticas, también reducción del riesgo de transmitir enfermedades de tipo viral como citomegalovirus, por ejemplo. Prevenir reacciones febriles posttransfusionales en pacientes politransfundidos, los pacientes que han estado esperando, por ejemplo, un trasplante renal o que han estado en hemodiálisis mucho tiempo. Pacientes de este perfil son los que deberían recibir esto si alguna vez lo vamos a transfundir. Prevenir enfermedad de injerto contra huésped y la prevención de la aloinmunización con HLA. Esto es importante si mi paciente está en lista de espera para trasplante renal. Que cada vez esa lista va creciendo en Guatemala, ya se puede hacer desde hace algunos años. Y hace poquito, hace como unos 2 o 3 meses, creo que se estaban celebrando los primeros 100 trasplantes hechos en Guatemala, si no estoy mal. O sea, ya hay más pacientes post-trasplantados de riñón. La otra forma de reducir esa inmunogenicidad es esta: lo de los glóbulos rojos lavados, que habíamos comentado, pues que se pueden someter el paquete globular a una especie de lavado con solución salina isotónica, y eso reduce pues la cantidad del plasma que tenga el paquete globular, porque en el plasma hay muchos de los anticuerpos y antígenos que podrían eventualmente darle problema al paciente. Indicaciones: reacciones alérgicas severas previas, pacientes politransfundidos, básicamente las mismas, muy, muy parecidas. Prevención de isoinmunización con HLA, pacientes que padezcan de hemoglobinuria paroxística nocturna, que de repente por ahí cae algún paciente en algún servicio, sobre todo en el servicio de mujeres. Entonces, esto es lo que yo debería transfundirles si tengo que transfundirles glóbulos rojos. Luego de todo lo que es el paquete globular y los elementos celulares de la sangre, está también los elementos no celulares, sobre todo el plasma fresco congelado. Esto es algo que con bastante frecuencia le mandan a uno como estudiante a solicitar. Yo diría que a veces sin tener una indicación adecuada o sin que nosotros sepamos exactamente por qué lo vamos a solicitar. Recuerden que el plasma fresco congelado se refiere a la parte líquida de la sangre del paciente. Aquí esta sangre, o esta parte líquida, mejor dicho, va a contener enzimas, electrolitos, nutrientes, productos de desecho, anticuerpos, proteínas, hormonas, factores de coagulación. Cada bolsita, o sea, cada unidad tiene aproximadamente 200 cc, se debe mantener a menos 20 grados centígrados, y en esas condiciones tiene una duración aproximada de 1 año, con todos los factores de coagulación viables cuando uno los descongela.
Aquí al final este plasma se puede procesar a otros elementos que también son útiles en algunas situaciones y se pueden obtener crioprecipitados de factor 8, se puede obtener fibrinógeno o se puede obtener plasma simple ya sin tantos factores de coagulación. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, reposición de factores de coagulación en general. Si mi paciente tiene alguna deficiencia específica y no tengo el factor 8, digamos, tiene deficiencia de factor 8, yo le quiero poner factor 8, pero no lo tengo ahorita en el hospital, podría ponerle plasma fresco mientras se logra conseguir factor 8. Cuando hay sangrado por anticoagulación, si el paciente es sometido a transfusiones masivas, cuando por ejemplo va a una cirugía cardíaca o alguna otra intervención que requiere politransfusión masiva en un tiempo muy corto, pues debería recibir esto porque se van a ir consumiendo sus factores de coagulación durante el procedimiento. Hemorragia por hepatopatía también, la púrpura trombocitopénica trombótica, los cuadros de coagulación intravascular diseminada también pueden ser susceptibles de beneficiarse de la transfusión de plasma fresco congelado, o los cuadros de hemofilia OB que ya platicábamos, pues, pero a estos pacientes idealmente hay que darles el factor que les hace falta, o en los casos de coagulación intravascular diseminada, fibrinógeno, habría que darles. Contraindicaciones, no lo usen solo como expansión de volumen, ya dijimos, volemia baja, solución cristaloide. Y después ya le doy lo otro que necesite. O sea, no estoy diciendo que no le pueda poner eso en mi paciente, pero tengo que reponer la volemia con cristaloides y luego ya le doy lo que requiere. Como soporte nutricional o como corrección de hipoproteinemia. O sea, no usen plasma fresco para esto. Antídoto de anticoagulación por heparina. O sea, aquí lo que hay que hacer es detener la heparina y darle lo que el paciente requiera de acuerdo a lo que tenga. Si está sangrando, pues ponerle células empacadas y cristaloides. Transfundir inmunoglobulinas tampoco es una indicación. Pacientes que van a ser sometidos a procedimientos menores, digamos por ejemplo, a una extracción de una uña y tiene alteración de los tiempos de coagulación, pero es una uña y se puede hacer presión ahí, no lo van a poner plasma fresco solo por eso. Caso contrario, si te hubiera que ser sometido a una cirugía mayor, en ese caso sí uno debería considerar pues la posibilidad de beneficiar al paciente con transfundirle plasma fresco congelado. La dosis varía de acuerdo a lo que yo quiera lograr, pero se calcula de 10 a 20 mililitros por kilo de peso para reponer entre un 25 y 50% del total de los factores de coagulación que yo quiero reponer. Del plasma fresco surge esto, el crioprecipitado. Esto se obtiene, pues ya dijimos, al descongelar lentamente al plasma fresco congelado, y luego de hacer ese proceso se vuelve a congelar a menos 20 grados centígrados y así tiene una duración más prolongada. Se obtienen alrededor de 10 a 15 ml y de cada unidad del crioprecipitado, y cada unidad contiene, si son factor 8, de 80 a 100 unidades. Si es fibrinógeno, 250 miligramos. Si es factor 13, 20% de factor 13. De 40 a 70% de factor de von Willebrand y también tiene fibronectina. O sea, como se dan cuenta, esto podría ser útil en diferentes tipos de deficiencia, sea adquirida o sea genética de factores específicos de coagulación. Indicaciones: hemofilia A, enfermedad de von Willebrand, deficiencia de fibrinógeno, deficiencias específicas de factor 13. Aquí hay congénitas y hay también adquiridas por algún proceso de exposición del paciente o después de transfusiones masivas. Y contraindicaciones cuando quieran corregir deficiencias de factores diferentes a los que contiene el crioprecipitado. Si hablamos específicamente de factor 8, que es bastante, digamos, más frecuente que otras deficiencias de factores de coagulación, esta es la forma en la que yo debo de estimar la cantidad que quiero pedirle al banco de sangre. De acuerdo a la manifestación de sangrado, pues así yo puedo ir clasificando de dónde a dónde lo quiero llevar y qué tanto debo corregir el porcentaje de actividad del factor 8. Entonces, de acuerdo a lo que se ha presentado, por ejemplo, si el paciente tiene sangrado en articulaciones, tiene una hemartrosis o sangrados espontáneos en tejidos blandos, el nivel de actividad está demasiado bajo. Y yo lo que quiero llevarlo es por lo menos a un 20% de actividad para recuperar o detener ese sangrado activo. Si es moderada, de 2 a 5% de actividad, igual lo quiero llevar como mínimo a 20%. Si lo llevo a más, pues mejor, pero corregir en un 100% tampoco conviene. Y leves cuando no hay sangrado o solo hay sangrados con traumas severos. Digamos, el paciente tuvo una herida o algo, está sangrando, pues ahí, y solo en esa situación está sangrando, tiene una actividad mayor del 5%. Y de acuerdo al nivel de actividad que yo veo que tiene de mi paciente en ese momento, así es hacia donde lo quiero llevar o la cantidad que quiero corregir con esa fórmula.
La última manera o la última parte, digamos, que yo puedo aprovechar de una donación de sangre completa es esto, las plaquetas. Y lo que hago no es ponerle sangre completa a un paciente que tiene plaquetopenia, sino lo que hace pues el banco de sangre es hacer concentrados plaquetarios. De acuerdo a la manifestación y al nivel de plaquetopenia del paciente, así es la necesidad o no de transfundir concentrados plaquetarios. Esto lo vamos a ver también cuando al final de la rotación veamos el tema específico de trastornos de las plaquetas. Y vamos a recordar esto que vamos a conversar ahorita. El riesgo de hemorragia es variable de acuerdo al nivel de plaquetopenia. Si mi paciente tiene más de 50.000 de recuento plaquetario, es raro que tenga sangrado espontáneo y de hecho podría ser sometido a una cirugía mayor sin necesidad de administrarle concentrados plaquetarios. Si mi paciente tiene un recuento entre 20 y 50.000, ya con un traumatismo moderado a severo puede sangrar espontáneamente, y si tiene menos de 10.000, ahí sí mi paciente tiene un riesgo alto de tener sangrados espontáneos. ¿De dónde? De áreas mucosas por lo general, ya sea la nariz, las encías, el área vaginal en mujeres, o tener hematuria, o si baja demasiado, si tiene menos de 5.000 o 1.000, pues ya incluso sangrados espontáneos a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo puedo obtener el concentrado de plaquetas? Lo puedo obtener de un solo donante o por medio de aféresis si son varios donantes. Una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente es lo que debo de calcular para lo que le voy a administrar a mi paciente. Y lo debo de administrar al menos cada 12 a 8 horas, de acuerdo también al nivel que mantenga mi paciente después de que yo le hice la transfusión. Indicaciones. Lo principal es que esté sangrando mi paciente o que tenga un riesgo alto de sangrar. Si no está sangrando, tranquilos, o sea, déjenlo ahí, vigílenlo, denle plan ocasional, de qué tiene que reportar, de que tiene que estar atento y vigilando, y de esa forma ustedes pues ya pueden decidir si conviene o no, o cuándo conviene transfundirle plaquetas. Pero no solo por tener plaquetopenia, de plano ahí le voy a ir a pedir al banco de sangre plaquetas, aparte casi nunca hay. Entonces, si no están sangrando, vigilar. Pero si mi paciente tiene un sangrado activo con plaquetopenia o va a ser sometido a cirugía, yo debo mantener las plaquetas arriba de 50.000. Es decir, si mi paciente va a ser sometido a una cirugía mayor y tiene 45.000, entonces le pido plaquetas. Le transfundo plaquetas antes del procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento. Y vigilo que no esté sangrando y que logre mantener estabilidad después de la cirugía. Si mi paciente tiene hemorragia del sistema nervioso central, mi objetivo va a ser distinto. Yo quiero mantener más de 100.000 de plaquetas en mi paciente como recuento plaquetario. Si va a recibir quimioterapia, mi objetivo es mantenerle más de 30.000. Aquí sí, aunque no esté sangrando, si va a recibir quimioterapia, tengo que preparar al paciente y pedirle al banco de sangre que me dé plaquetas para llevarlo, por ejemplo, si tuviera 20.000, llevarlo de 20.000 a 30.000 y mantenerlo aquí arriba de 30.000 para reducir los efectos adversos de la quimioterapia, sobre todo en riesgo de sangrar. Como profilaxis, si tuviera menos de 10.000, sobre todo si ya tiene muchas petequias o púrpuras o ya ha tenido sangrado de encías o algo, ahí ya podría yo estar solicitando plaquetas para que suba a más de 10.000. Y si tiene pues coagulación intravascular diseminada, también podría verse beneficiado de esa intervención. Cuando mi paciente va a ser sometido a cirugía oftalmológica, ahí mi meta es mantenerlo arriba de 100.000. Entonces también ahí, aunque tengan, digamos, 90.000, yo le tengo que pedir plaquetas para mantener arriba de 100.000 y que de esa forma se reduzca el riesgo de tener sangrado a nivel oftalmológico. Cuando ha recibido transfusiones masivas y ha tenido sangrado activo, también debo pues administrarle plaquetas. O si tiene una púrpura trombocitopénica autoinmune y está sangrando activamente. O en pacientes que han tenido antecedentes de esplenectomía, sobre todo si están sangrando. ¿Qué factores son importantes a tomar en cuenta? Hay básicamente dos etapas. Está la etapa pretransfusional. Aquí esta empieza desde la evaluación del paciente y la necesidad de la transfusión. El consentimiento informado, esto es importante. Realmente pocas veces se hace, pero el consentimiento informado es trascendental para respetar el principio de autonomía de mi paciente. Entonces no se trata solo, mire, lo voy a transfundir, ahí vengo, ahorita le traigo su sangre, sino que tengo que pedirle al paciente o al encargado legal de mi paciente que me firme el consentimiento informado para de esa forma yo estar seguro que mi paciente entiende o su familia por qué es importante transfundirlo
Y aunque no exime tampoco responsabilidad, o sea, uno no obtiene el consentimiento informado solo para no tener problemas legales. O sea, de hecho, no le quita a uno esa responsabilidad legal de lo que pueda pasar, pero sí sirve para demostrar que uno les explicó con detalle cuáles eran los pros y los contras de la intervención y de esa forma, pues, atenuar cualquier situación de índole legal que pueda suceder relacionada con el procedimiento. Pero sobre todo es para proteger al paciente, para que el paciente sepa por qué y autorice el procedimiento. Después, la toma de la muestra para la compatibilidad, la solicitud de la transfusión, que tiene que tener todos los datos completos para identificar a mi paciente, la preparación del producto, cuando ya se entrega y uno lo recibe, y antes, fíjense que esto, incluso antes de que ustedes vayan al banco de sangre a pedir que les den lo que ya les dijeron que estaba listo, asegúrense que el paciente tenga una buena vía, ya sea periférica o central, para transfundir lo que vayan a transfundir. No es infrecuente que pues va uno ahí todo contento al banco de sangre a traer el paquete globular, digamos, las células empacadas, lo prepara, lo pone ahí en el atril y todo, y cuando mira el paciente no solo está descanalizado, sino está hinchadísimo y no hay forma de canalizarlo. Y empieza uno ahí estresado a quererlo canalizar, lo pincha por aquí, lo pincha por allá, llama a sus compañeros, llama al más pilas, llama al interno, llama al residente y todo, y al final la sangre ahí colgando, pues, y no hay modo, y paran pidiéndole una venodisección porque urge ponerle la sangre. Entonces, para evitar eso, antes de ir a traer el producto, por favor asegúrense que la vía del paciente esté bien, en buenas condiciones y esté pasando bien ahí para recibir la transfusión. Ya cuando le colocaron la transfusión, incluso antes de abrirla ahí la vía para que pase, tienen que estar seguros de que sea el producto para su paciente, que el paciente que está ahí en esa misma cama sea el que lo tiene que recibir, porque tampoco es infrecuente que de repente en el cambio de turno de las enfermeras o algo, el paciente que estaba en la cama 18 lo pasan a la 12, porque hay que meter otro paciente ahí, y a ustedes le dejaron en el chivo, en el turno que tenían que transfundir al de la 18, y que si ya lo pasaron a la 12, y ustedes van corriendo, le ponen y ni siquiera preguntan, no se fijan que era él o que era ella. Entonces, verifiquen siempre que el paciente sea el que dice que es y que la identificación del material que van a transfundir sea la correcta. Se debe transfundir a temperatura ambiente, o sea, no es necesario calentar los productos ahí si ustedes los sienten muy fríos a menos que le van a poner una politransfusión masiva, o sea, en ese caso sí, pero aquí no, para una unidad de células empacadas, dos, no hay necesidad de calentar la sangre, la colocan y la empiezan a pasar. Una unidad de células empacadas no debería pasar en un tiempo mayor de unas 4 a 6 horas, cuando mucho, pero a veces también no es infrecuente encontrar bolsas de células empacadas que dejaron ayer a las 4 de la tarde y se fue el de fijo, el externo encargado, y regresa al otro día en la mañana, a las 6 de la mañana, y ahí está todavía la bolsa y no ha pasado. Cuando suceda eso, ya no se la traten de pasar al paciente porque se contamina y puede generar también con más posibilidad una reacción hemolítica en su paciente. Entonces, lo que deben hacer es detener lo que está ahí y no lo vayan a tirar, o sea, llévenlo al banco de sangre para que lo procesen ahí y vean cómo lo descartan, por favor, no hay que hacer ese tipo de situaciones. En las primeras 10 a 15 minutos es cuando la mayor parte de los efectos severos, los efectos graves relacionados con una transfusión van a suceder. Con esto me refiero específicamente a cuadros de descompensación hemodinámica, al famoso problema de anemia hemolítica autoinmune severa con compromiso hemodinámico. Ese tipo de situaciones afortunadamente no son tan frecuentes, pero si se presentan, la gran mayoría van a suceder en estos primeros 10 a 15 minutos. Entonces, si ustedes colocan una bolsa de células empacadas al paciente, se quedan ahí vigilando a su paciente esos 15 minutos. Lo monitorean, le toman sus signos vitales, al inicio y a los 15 minutos y después por lo menos cada media hora o cada hora mientras está pasando el material que quieren que se infunda. Aquí decíamos de 2 a 4 horas para terminar de pasar lo que tengan que pasar, hasta 6 podría ser, pero por favor mucha precaución con más de ese tiempo. Idealmente la vía para transfundir debe ser exclusiva para eso, para transfundir, no estar pasando digamos, antibióticos, material de otra índole ahí, analgésicos, no, porque pueden generar problemas también derivados de eso en cuanto a la transfusión. El equipo obviamente debe ser estéril y la nota. Siempre tienen que poner una nota en el expediente. Una nota que explique, primero, por qué van a transfundir a su paciente, cuál fue la indicación.
Se procede a transfundir al paciente tal y tal con bolsa identificada con este número, etc. Pruebas seronegativas, la indicación es tal. El estado de mi paciente cuando inicia la transfusión a tal hora es este y este y este, los signos vitales son estos, a los 15 minutos estos, después cada hora, y al final de la transfusión cierran la nota y ponen a esta hora terminó de infundirse lo que tenía que pasar y mi paciente está estable y con tales signos vitales. Entonces no tuvo ninguna reacción aguda severa. También es importante que documenten si el paciente tuvo alguna molestia, porque no, de hecho es bastante frecuente que la sientan. O sea, los pacientes a veces sienten como falta de aire o sienten palpitaciones o mareos o algo, pero ese tipo de síntomas no van a contraindicar que sigan transfundiendo al paciente toda vez esté consciente, esté orientado, sus signos vitales estén bien y no tenga otra manifestación de complicación severa. Entonces, pero si tiene náusea, eso, todo eso lo documentan en su nota, por favor. Siempre hagan la nota, es importantísimo. ¿Qué reacciones son las que se pueden presentar? Hay básicamente dos tipos. Están las reacciones de tipo inmunológicas y no inmunológicas, y están las de tipo inmediato y las no inmediatas o tardías. Dentro de las inmunológicas inmediatas, que son a las que uno le tiende a tener más temor, pero al final todas son malas también, o sea, no es que una sea mejor que la otra, están las reacciones febriles hemolíticas, las no hemolíticas, el TRALI famoso, que es una lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, esa puede pasar en cuestión de minutos, y una reacción alérgica o de tipo anafiláctico. Todas estas reacciones se dan, como les decía, al inicio de la transfusión, o sea, es una reacción casi inmediata. En esos primeros 15 minutos ustedes están vigilando a su paciente y documentan que tenga o no tenga este tipo de situación. Las no inmunológicas inmediatas tienen que ver con esto, o sea, con algún problema en la técnica de o en la duración de la transfusión. Por ejemplo, si mi paciente, la bolsa pasó ahí colgada 12 horas y yo después, cuando llego en la mañana, se la quiero pasar, esa sangre de plano ya está contaminada. Y si se la paso, va a tener una bacteremia y de repente va a empezar a tener complicaciones de tipo bacteriano porque le pasé esa sangre. No lo hagan. Sobrecarga circulatoria. Si yo le quiero infundir muy rápido a un paciente con falla renal crónica o con falla cardíaca congestiva y le quiero pasar 2 paquetes globulares en 1 hora, ahí lo voy a descompensar. Hemólisis no inmunológica, como hemólisis mecánica, porque digamos, el dispositivo que estoy usando para infundir la sangre no sea el correcto, por ejemplo, o cuestiones de que me pongo a calentar la sangre, o sea, eso puede producir hemólisis no inmunológica. Cuadros de hipotensión, esto es importante, porque puede ser que el paciente desarrolle una mala regulación de su sistema vascular o sistema circulatorio secundario al procedimiento, embolias, ya sean aéreas o por pequeños émbolos de coágulos, digamos, hipotermia, descompensaciones electrolíticas. Todas esas son reacciones inmediatas, pero no inmunológicas. Y están las tardías. Obviamente estas tardías ya se dan después de un periodo de tiempo mayor de 6 a 12 horas, incluso días o semanas después. Y tienen que ver también con situaciones inmunológicas, una reacción hemolítica retardada, enfermedad de injerto contra huésped, inmunomodulación, problemas de aloinmunización contra antígenos, ya sean eritrocíticos, plaquetarios o leucocitarios en pacientes que están en lista de espera para una trasplante de algún órgano. Esto nos da mucho problema, pero son reacciones de tipo tardío. Y las no inmunológicas tienen que ver con la transfusión de agentes infecciosos, ya sean virales, bacterianos o parasitarios. En el documento que les compartí hoy, van a encontrar que actualmente, yo no sé si en Guate, pero sí en Estados Unidos, los bancos de sangre, sobre todo los de la Cruz Roja, están corriendo pruebas inmunológicas de anticuerpos contra COVID, sobre todo no para detener esa sangre como, digamos, posible objeto para donación, sino para pedirle a los pacientes que tengan anticuerpos elevados que donen plasma, o sea, que lleguen a donar más material sanguíneo, digamos. Sobre todo con el hecho de poder o no infundir plasma convaleciente, pues, pero básicamente es en Estados Unidos. Y también si el paciente recibe demasiadas transfusiones en un periodo muy corto de tiempo, o son muy crónicas, puede desarrollar hemosiderosis por las transfusiones. ¿Qué hago si mi paciente tiene una reacción adversa? Y yo estoy ahí, lo estoy presenciando. Lo primero es esto: suspender la transfusión. Y esto, aunque lo puse al final,
es igualmente importante. Nunca intenten reiniciar una transfusión con la unidad que estuvo involucrada en la reacción, porque es que a veces uno se siente, realmente uno de externo, de estudiante, no sabe cómo tomarlo, pues, pero se los digo, tómenlo con calma, tranquilos, o sea, eso le puede pasar a cualquiera. Sobre todo si ustedes documentaron todo su proceso, todo lo que hablamos ahorita, y están seguros de que hicieron bien las cosas, pero a pesar de eso, su paciente tuvo un efecto secundario, ustedes tranquilos, o sea, solo al que no hace nada en medicina nunca le va a pasar nada. Pero si ustedes están actuando de forma activa, tienen este riesgo, ya, se corre el riesgo. Si ustedes pidieron el consentimiento, identificaron a su paciente, si ustedes están seguros que la muestra que llevaron era de su paciente y estaba bien, correctamente identificada, si era la bolsa que les dieron, si era la que era para el paciente, si están las pruebas negativas, ustedes tranquilos. Entonces suspenden la transfusión y por favor procedan a verificar cómo está su paciente, cómo están los signos vitales, cómo está la oxigenación, cómo está la temperatura, cómo está su estado de conciencia, para proceder de acuerdo a eso. Lo más importante es, en todo caso, si el paciente, por ejemplo, está hipotenso, reponer volemia. Si está oxigenando mal, le ponen oxígeno. Si hace una reacción febril, le ponen antipirético. O sea, ustedes lo van a tratar de acuerdo a lo que se manifieste en el paciente. Obviamente deben notificar, o sea, jamás traten de ocultar un efecto secundario, un efecto adverso, notifíquenlo por favor al banco de sangre y hay que devolver lo que quedó, o sea, aunque haya pasado solo menos de la mitad del producto sanguíneo, ustedes devuelven eso porque el banco de sangre está en la obligación, no solo de documentar el caso, sino de correr pruebas adicionales para ver por qué tuvo esa reacción que tuvo el paciente, clasificarla y de acuerdo a eso también establecer conductas a posteriori, o sea, que sean situaciones que uno tenga que tomar en cuenta después cuando eventualmente requiera otra vez transfundir al paciente. Lo de la vía intravenosa permeable, ya les había dicho, esto antes de empezar siquiera a preparar la transfusión, asegúrense que su paciente tenga una vía adecuada, identificar cuál es el tipo de reacción para proceder de acuerdo a eso, y el tratamiento que va a depender del tipo de reacción que tenga. Siempre avísenle a su interno, a su residente, a su jefe, por favor, que el paciente tuvo una reacción y mientras más rápido lo hagan, mejor. Volver sobre sus pasos y revisar todo lo que pasó, o sea, desde que ustedes sacaron la muestra para la compatibilidad hasta que fueron a recoger el producto sanguíneo y lo colocaron. ¿Qué pudo haber pasado en todo ese procedimiento? También al paciente que hace una reacción de esta índole hay que tomarle una nueva muestra de sangre para que además de llevar lo que quedó, el remanente del producto, llevar una muestra del paciente para que se vuelva a analizar qué pudo pasar. Aquí lo que se va a hacer es pruebas de compatibilidad, ver antígenos poco frecuentes, ver si no está contaminada con alguna situación. Y como parte del panel, digamos, de pruebas que hay que hacer después de una reacción de este tipo, hay que volver a hacer hematología completa, pruebas de función hepática completas, pruebas de coagulación, fibrinógeno, pruebas de función renal y examen de orina. Esto es porque en pacientes que hacen rhabdomiólisis o pacientes que hacen algún tipo de lesión renal aguda relacionada con esta situación, es importante documentar que no tenga alteraciones de índole urinario. Hay que registrar este evento en el expediente y como ya habíamos dicho, jamás intenten volver a colocar la misma sangre. Fíjense que en este manual que les comentaba, este es el manual que el doctor elaboró hace algún tiempo, hasta donde sé no hay una segunda edición, pero les mentiría si les digo que estoy seguro, pero hasta donde sé no hay una segunda edición. De todos modos, la información que contiene es actualizada, o sea, es información que no cambia mucho en el tiempo. Pues este es el manual del doctor Héctor Federico Castro, pero aquí en el manual él plantea, cuando está empezando, digamos, el desarrollo de los temas, que la mejor transfusión es la que no se realiza, tratando de demostrar la importancia que tiene considerar todos los factores que hablamos al principio antes siquiera de indicar la transfusión. Sin embargo, yo considero que pues al final de cuentas lo mejor en cuanto a transfusiones es realizarla, pero con una indicación correcta y precisa y de la manera adecuada. O sea, no está mal transfundir, o sea, no es un problema. De hecho, es un procedimiento médico, pues, que salva vidas. O sea, la donación de sangre salva vidas, una transfusión bien administrada puede salvar vidas. Pero lo tengo que hacer de forma adecuada, conociendo las indicaciones de manera correcta y de forma precisa y administrando lo que el paciente necesita y solo en las cantidades que requiere.
Con esto prácticamente termino. Aquí es solo para que ustedes sepan que este cuadro, con una especie de resumen de todas las indicaciones de los diferentes productos sanguíneos, está en el documento que les envía al WhatsApp. Revísenlo, por favor. Descarguen esta tablita. Es muy útil ahí para revisión rápida y que ustedes tengan una situación de referencia si tienen alguna duda si conviene o no, o que conviene transfundir en algún caso. Con esto termino y vamos a dejar algunos minutos para los comentarios del caso o para sus dudas, doctores y doctoras.